Los bosques, con sus sombras profundas y sus secretos ocultos, siempre han sido el escenario perfecto para lo inexplicable. Desde una ballena perdida en la selva hasta un avión abandonado en Malasia, los misterios que se esconden entre los árboles desafían la lógica y alimentan nuestras pesadillas más antiguas. Número 1. Ballena en el bosque. ¿Te imaginas caminar por una exuberante selva tropical y tropezar con una ballena jorobada? Suena como algo sacado de una película de ciencia ficción, pero esto realmente sucedió. En 2019, en pleno corazón de la selva amazónica, un grupo de personas descubrió el cadáver de una ballena jorobada joven. Ahora, tú te preguntarás, ¿cómo demonios terminó una criatura marina acostumbrada a los vastos océanos en un bosque? La respuesta, aunque no es tan mágica como el evento en sí, es igual de asombrosa. Resulta que la zona donde fue hallada la ballena no estaba tan alejada del océano como podrías pensar. El bosque donde la encontraron es una sección de manglares, ubicado en una isla en la desembocadura del río Amazonas. Lo que hace que esta historia sea aún más increíble es que las mareas en esta región son increíblemente fuertes y en ese momento estaban particularmente elevadas, llegando a subir hasta 4 metros más de lo normal. Se cree que la ballena ya estaba muerta en el mar cuando las mareas la atraparon, y en un giro irónico del destino la empujaron hacia el interior del bosque. Lo curioso es que, aunque se puede explicar cómo llegó la ballena al bosque, el evento sigue siendo profundamente misterioso. ¿Cómo murió? Era una ballena joven que debería haber estado con su manada, pero ahí estaba, sola. Además, el lugar donde fue encontrada no es parte del patrón migratorio de estos animales, lo que hace que todo sea aún más desconcertante. Número 2. Criatura captada por la cámara. Imagina una fría y solitaria noche en Canadá. La nieve cubre el suelo y los árboles están cubiertos de escarcha. Una mujer decide atravesar un bosque, cámara en mano, probablemente pensando que solo capturará la belleza del paisaje invernal. Pero lo que encontró fue muy diferente. De repente, entre los árboles, su lente capta algo que la deja congelada de miedo. Una criatura, una bestia híbrida, salía arrastrándose del bosque. La imagen que logró tomar fue espeluznante y no tardó en hacerse viral, con miles de personas debatiendo si lo que veían era real o una broma bien elaborada. La criatura parecía una mezcla extraña entre humano y animal, con características que desafiaban toda lógica biológica. Su piel pálida y sus ojos oscuros la hacían parecer una criatura salida de una película de terror. Muchos se apresuraron a señalar que seguramente era una recreación o una imagen manipulada para asustar, pero el miedo ya estaba sembrado. Lo más interesante de esta historia no es solo la imagen que capturó la cámara, sino la reacción de la gente. Mientras algunos se reían diciendo que era una obvia falsificación, otros no estaban tan seguros. Después de todo, los bosques son lugares misteriosos, llenos de sombras y secretos. ¿Qué tal si esa criatura realmente estaba ahí? Y aunque no hay pruebas concluyentes de que algo así pueda existir, los bosques, especialmente los nevados de Canadá, han sido siempre un lugar de leyendas. Desde el Sasquatch hasta criaturas menos conocidas, el folclore local está lleno de historias sobre cosas que acechan en las sombras. Número 3. Trampas explosivas en Utah, Utah es conocido por sus paisajes impresionantes, pero en 2012, algo mucho más oscuro fue descubierto en sus bosques. James Schoeffler, un agente del Servicio Forestal de los Estados Unidos, estaba patrullando una zona recreativa cuando se topó con algo inesperado, una trampa explosiva en medio del sendero. Pero no era cualquier tipo de trampa, era una construcción macabra, hecha de una roca pesada a la que se le habían añadido palos afilados, formando una enorme bola con púas. Lo peor de todo es que estaba diseñada para activarse cuando alguien pasara cerca. Si la trampa hubiera sido activada,
esa bola con púas habría golpeado directamente en el pecho o la cabeza de cualquier persona, causando heridas fatales. Es increíble pensar que alguien puso tanto esfuerzo en construir una trampa tan letal en un área donde la gente solo iba a disfrutar de la naturaleza. Schoeffler apenas pudo esquivar el cable que la activaba, y al inspeccionar más, encontró otra trampa, un pozo con púas cubierto con ramas. Estaba claro que quien las había colocado no tenía buenas intenciones. Pero ¿por qué alguien haría algo tan peligroso? Tras una investigación exhaustiva, las autoridades encontraron al responsable. Alegó que las trampas no eran para humanos, sino para capturar animales salvajes. Aún así, la amenaza era real y podría haber acabado en tragedia si alguien hubiera tropezado con ellas. Lo inquietante no es solo la existencia de estas trampas, sino el hecho de que fueron encontradas en un lugar que se supone es seguro y destinado para la recreación familiar. Este incidente nos recuerda que a veces los lugares más bellos pueden esconder los peligros más inesperados. Los senderos que recorremos con tranquilidad pueden tener secretos oscuros bajo sus hojas caídas. Y aunque las trampas fueron desactivadas y el responsable capturado, el miedo quedó en el aire. ¿Qué otros peligros podrían acechar en los rincones más remotos de los bosques? Número 4. Carteles de personas desaparecidas. Imagina una caminata tranquila por un bosque en Nueva York, disfrutando del aire fresco y del sonido de los pájaros. Todo parece perfecto, hasta que de repente te detienes. Delante de ti, entre los árboles, hay algo que no encaja. Te acercas y te das cuenta de que son carteles de personas desaparecidas colgados en los troncos de los árboles. Están por todas partes, cada uno con un rostro y una historia detrás. Es como entrar en una escena sacada directamente de una película de terror. A medida que avanzas, te encuentras con una jaula hecha de ramas, añadiendo aún más tensión al ambiente. La sensación de peligro se apodera de ti. Lo que es más inquietante es que esta escena fue real. Un excursionista se topó con todo esto en un parque del condado de Jackson, en Huntington, Nueva York. Naturalmente, el descubrimiento causó pánico. El excursionista, con el corazón acelerado y la mente llena de suposiciones, pensó que había tropezado con la guarida de un asesino en serie. ¿Y cómo no pensarlo? La escena parecía diseñada para generar miedo. Tras salir del bosque, fue directamente a la policía para informar sobre lo que había encontrado. Los oficiales, curiosos y preocupados, iniciaron una investigación. Aquí viene el giro de la historia. Resultó que todo formaba parte de una decoración para una fiesta de Halloween. Los residentes locales habían montado esa espeluznante escena para asustar a los visitantes del parque. A pesar de que la fiesta había terminado hacía tiempo, se olvidaron de desmontar la aterradora instalación. Y así, lo que parecía ser una trampa mortal, se convirtió en un malentendido que dejó a todos con una sensación de alivio mezclada con desconcierto. Aunque la policía cerró el caso, la pregunta que quedó en el aire fue: ¿qué tipo de fiesta de Halloween organiza una decoración tan macabra? Número 5. Círculo de hadas. Los bosques no solo son el escenario de leyendas sobre criaturas, sino también de fenómenos naturales que parecen salidos de cuentos de hadas. Uno de estos fenómenos es el círculo de hadas, una formación natural en la que hongos crecen en un patrón perfectamente circular. A simple vista, podría parecer algo inofensivo, pero estas formaciones han sido motivo de supersticiones y leyendas durante siglos. Según el folclore, estos anillos no son simples hongos, sino portales hacia el mundo de las hadas o sitios encantados. Los campesinos de la antigüedad advertían que no se debía entrar en un círculo de hadas, ya que podrías desaparecer o caer bajo un hechizo maligno. En algunas culturas se dice que estos anillos son el lugar donde las hadas y otros seres sobrenaturales se reúnen para bailar durante la noche. Los cuentos hablan de personas que, al entrar en el círculo, eran atrapadas en un bucle temporal, bailando junto a las hadas durante lo que parecía ser una eternidad.
Al regresar al mundo real, se encontraban con que habían pasado días, o incluso años. Suena como algo salido de un episodio de Doctor Who, ¿verdad? Bueno, lo curioso es que este mito es tan famoso que incluso ha aparecido en la cultura popular, incluidos episodios de series y películas. En la realidad, los círculos de hadas tienen una explicación científica. Los hongos crecen en este patrón debido a cómo sus esporas se esparcen y consumen los nutrientes del suelo, matando el césped alrededor y formando el círculo. A pesar de esta explicación, la vista de un gran anillo de hongos, especialmente en un bosque oscuro, sigue provocando una sensación de asombro y miedo. En algunos lugares, estos círculos pueden tener hasta 10 metros de diámetro, lo que los hace aún más impresionantes. Número 6. El Sasquatch, que grita. El Sasquatch, o pie grande, ha sido parte del imaginario colectivo durante generaciones. Aunque muchos piensan que es solo una leyenda, en 2019, un hombre en Ontario, Canadá, tuvo una experiencia que lo hizo reconsiderar esa posibilidad. Estaba en medio del bosque, acompañado por su esposa y nieto, cuando escucharon un sonido que no podían identificar. Era un grito profundo y primitivo que resonaba en los árboles cercanos. Como cualquier persona curiosa en estos tiempos modernos, el hombre sacó su teléfono y empezó a grabar el sonido. El grito era fuerte, prolongado y completamente diferente a cualquier cosa que hubieran escuchado antes. No era un lobo, tampoco un coyote, y definitivamente no un oso, ya que estos animales no emiten aullidos como ese. El video que grabaron rápidamente circuló entre los expertos y entusiastas del misterio, quienes intentaron descifrar el origen del grito. Lo más inquietante fue que ni siquiera los biólogos consultados pudieron identificarlo con certeza. Algunos especularon que podría haber sido un animal herido, pero otros no estaban tan seguros. Las teorías más locas hablaban de Sasquatch, esa mítica criatura peluda que muchos creen que habita en los bosques de América del Norte. El hombre regresó al bosque unos días después, esperando volver a escuchar el misterioso grito, pero todo estaba en silencio. Nada más volvió a suceder, pero el sonido grabado quedó como evidencia de algo inexplicable. Los bosques de Canadá son vastos y llenos de secretos, por lo que, ¿quién puede decir con certeza qué es lo que realmente habita en sus sombras? Número 7. El bosque que respira. Imagina caminar por un bosque en Canadá y de repente ver cómo el suelo bajo tus pies parece subir y bajar, como si estuviera respirando. No es una escena sacada de una película de fantasía o terror, sino algo que realmente ocurrió y fue captado en video. En medio de un denso bosque, un hombre observó cómo el suelo parecía literalmente moverse, creando la ilusión de que el bosque estaba vivo, respirando como una criatura gigantesca dormida bajo la tierra. El fenómeno fue desconcertante y viralizó rápidamente en redes sociales, generando una oleada de teorías y explicaciones. Pero, ¿qué causaba este efecto tan extraño? La explicación no es tan mágica como la escena, pero sí es fascinante. Resulta que el bosque que respira es en realidad un efecto causado por el viento. En ese día, el viento soplaba con gran fuerza, moviendo los árboles que estaban profundamente enraizados en el suelo. Las raíces de los árboles, que pueden extenderse en vastas redes subterráneas, comenzaron a levantarse y bajar al ser movidas por el viento, creando este impresionante efecto de respiración en la superficie del suelo. Aunque parece que el bosque tiene vida propia, todo se debe a la interacción entre el viento y los árboles. Este fenómeno no es algo que se vea todos los días, pero cuando ocurre, puede generar una mezcla de fascinación y miedo. Al fin y al cabo, es difícil no dejarse llevar por la idea de que hay algo más bajo tus pies cuando ves cómo el suelo sube y baja de esa manera. Muchos comentaron que la imagen recordaba a una bestia gigantesca que podría despertar en cualquier momento. Y aunque la ciencia pueda explicar lo que ocurre, la sensación de misterio sigue presente. Número 8. Casa de muñecas abandonada.
Si las muñecas ya te resultan inquietantes, espera a escuchar esta historia. Un explorador urbano, acostumbrado a recorrer casas abandonadas, encontró algo realmente perturbador en medio de un bosque canadiense. Al adentrarse en una casa abandonada, se dio cuenta de que no estaba solo. Aunque no había ninguna persona, las muñecas lo rodeaban. Pequeñas figuras de porcelana, con ojos vacíos y cuerpos deteriorados, lo observaban desde cada rincón de la casa. Pero eso no era todo. También había peluches viejos, algunos casi descompuestos, apilados en las esquinas y distribuidos por toda la casa. Lo más desconcertante no era solo la cantidad de muñecas, sino su estado. Muchas estaban rotas, descoloridas por el tiempo y el abandono, lo que les daba una apariencia aún más macabra. A medida que avanzaba por la casa, la cantidad de muñecas seguía aumentando. Parecía como si alguien hubiera coleccionado cientos de ellas y luego las hubiera dejado allí, olvidadas, para que se descompusieran en el silencio del bosque. El explorador, que inicialmente estaba emocionado por el hallazgo, comenzó a sentirse incómodo. Algo en esa casa no estaba bien. Las preguntas comenzaron a inundar su mente. ¿Quién había vivido allí? ¿Por qué alguien tendría tantas muñecas y peluches? ¿Y por qué los dejaron atrás? ¿Qué historia escondía esa casa? Aunque no encontró respuestas, la escena fue suficiente para helarle la sangre. Muchos han asociado las muñecas con historias de terror, desde objetos malditos hasta portales para espíritus. Y aunque no haya pruebas de que algo sobrenatural ocurriera en esa casa, el ambiente que creaban esas muñecas era inquietante. Número 9. Perro momificado en un árbol. En un pequeño pueblo de Estados Unidos, un leñador estaba haciendo su trabajo habitual cuando su sierra golpeó algo extraño dentro de un árbol. Al detenerse y mirar de cerca, se dio cuenta de que había algo atrapado dentro del tronco. Lo que descubrió fue realmente escalofriante: el cuerpo momificado de un perro. Aparentemente, el perro había quedado atrapado en el árbol mientras perseguía a algún animal, probablemente un mapache, y nunca pudo escapar. Con el tiempo, el árbol creció alrededor de él, creando un ataúd natural y preservando su cuerpo en perfecto estado durante años. El perro, apodado Stucky por los locales, se había quedado atrapado mientras intentaba escalar el interior del árbol, y lo que es aún más sorprendente es cómo su cuerpo se mantuvo en tan buen estado. La madera del árbol evitó que el aire y la humedad llegaran al cadáver, lo que impidió que se descompusiera. Al final, lo que quedó fue una especie de momia canina, atrapada en una postura de movimiento, como si aún estuviera intentando escapar de su destino final. Este descubrimiento causó tanto impacto que el perro momificado fue trasladado a un museo, donde se exhibe como una curiosidad de la naturaleza. Y aunque la historia de Stucky es trágica, también es un recordatorio de lo extraño e impredecible que puede ser el mundo natural. A veces, los lugares más comunes, como un árbol en el bosque, pueden esconder los secretos más sorprendentes. La visión de un perro momificado dentro de un árbol no es algo que cualquiera esperaría encontrar, pero ahí estaba, una cápsula del tiempo que cuenta la historia de un desafortunado accidente que lo dejó atrapado para siempre. Número 10. El bosque torcido. En Polonia, existe un bosque que no es como cualquier otro. Llamado el bosque torcido, este lugar alberga más de 400 pinos cuyas bases están inexplicablemente dobladas en ángulos extraños. Los troncos de estos árboles se curvan de manera casi perfecta, formando una especie de arco hacia el suelo antes de volver a crecer hacia arriba. Este fenómeno ha desconcertado a científicos y visitantes durante años. ¿Por qué los árboles crecieron de esta manera? ¿Fue un fenómeno natural o algo provocado por el hombre? Las teorías sobre el origen del bosque torcido son muchas. Algunos creen que los árboles fueron manipulados por humanos en la década de 1930.
tal vez como parte de algún proyecto agrícola o para crear madera curvada para construcción de barcos o muebles. Otros piensan que el fenómeno podría deberse a algún tipo de evento natural, como una tormenta, una nevada o incluso un cambio en la gravedad que afectó solo a esa área. A pesar de todas estas ideas, nadie ha podido explicar con certeza por qué estos árboles crecieron de esta manera tan particular. Lo más intrigante de este bosque es su atmósfera. Caminar entre estos pinos torcidos genera una sensación extraña, como si el tiempo se hubiera doblado junto con los árboles. Los visitantes describen el lugar como surrealista, casi como si fuera de otro mundo. Aunque no hay nada directamente aterrador en el bosque, la vista de esos árboles deformados provoca una incomodidad que es difícil de ignorar. Es como si el mismo bosque te estuviera diciendo que algo en ese lugar no es lo que parece. Número 11. Selfies de un oso. Imagina que eres un guardabosques en Boulder, Colorado, y tu trabajo es revisar las cámaras de rastreo instaladas en los bosques para monitorear la vida silvestre. Todo parece ir como de costumbre, hasta que un día, revisando una de las cámaras, descubres algo muy inusual. En lugar de capturar imágenes de venados, osos o coyotes en su hábitat natural, lo que encuentras son más de 400 fotos de un oso tomándose selfies. Sí, leíste bien. Un oso curioso había encontrado la cámara y decidió convertirse en el fotógrafo del momento. Este oso claramente no tenía miedo de la tecnología. En lugar de huir, como la mayoría de los animales lo harían, se acercó con cautela, inspeccionando el dispositivo. Al descubrir que no le hacía daño, comenzó a jugar con la cámara, moviéndose de un lado a otro, logrando tomarse cientos de fotos desde distintos ángulos. Algunas fotos mostraban solo la nariz del oso, otras capturaban su mirada directa a la cámara, y en algunas incluso parecía posar como una estrella de Instagram. La noticia de este oso fotógrafo rápidamente se volvió viral y las imágenes fueron compartidas en todo el mundo. La gente no podía creer lo que veía. Un animal salvaje con tal curiosidad por un artefacto humano. Aunque el oso no sabía que estaba tomando selfies, su comportamiento fue tan inusual que dejó a todos con una sonrisa. A pesar de lo divertido que es imaginar a este oso jugando con una cámara, también es un recordatorio de lo inteligentes y curiosos que pueden ser los animales en su entorno natural. Número 12. Avistamiento de Bigfoot. Bigfoot, también conocido como Sasquatch, ha sido una de las leyendas más persistentes en Norteamérica. Hay quienes han dedicado sus vidas a buscar pruebas de la existencia de esta criatura mítica, y aunque nunca se ha capturado un Bigfoot real, las historias continúan. En este caso, un grupo de entusiastas de Bigfoot decidió adentrarse en los bosques de los Estados Unidos con la esperanza de encontrar alguna evidencia. Armados con cámaras, grabadoras de sonido y mucha determinación, se embarcaron en una expedición para localizar a la legendaria criatura. Después de varios días sin resultados, uno de los miembros del grupo afirmó haber visto algo entre los árboles. De inmediato, todos comenzaron a buscar más pistas, pero lo único que lograron capturar fue un video borroso de algo moviéndose en la distancia. Como suele suceder con este tipo de evidencias, el video era demasiado oscuro y lejano para poder identificar claramente lo que estaban viendo. Sin embargo, para ellos, era suficiente para mantener viva la esperanza de que Bigfoot estaba cerca. Número 13. Payasos en el bosque. Pocas cosas son tan perturbadoras como ver a un payaso en el lugar equivocado, y más aún si ese lugar es un bosque oscuro. En 2006, una ola de avistamientos de payasos en bosques y cerca de escuelas causó histeria en todo Estados Unidos. Al principio, se creía que estos avistamientos eran parte de una broma o truco publicitario para una película de terror que se estaba filmando en Wisconsin. Sin embargo, pronto quedó claro que la situación había escapado de control. Los payasos comenzaron a aparecer en diferentes partes del país e incluso en otros lugares del mundo,
como Canadá y el Reino Unido. En muchos casos, los avistamientos eran simplemente personas disfrazadas que querían asustar a los demás, pero en algunos incidentes, las personas reportaron que los payasos intentaban atraer a los niños o los perseguían. Las autoridades tomaron estos informes muy en serio, y aunque muchos de los payasos fueron capturados y arrestados, el miedo ya se había extendido. Lo más inquietante de estos avistamientos era la incertidumbre sobre las intenciones de las personas disfrazadas. Ver a un payaso en un circo o en una fiesta infantil es algo normal, pero encontrar a uno en un bosque solitario, especialmente al anochecer, es una escena que podría sacar lo peor de nuestras pesadillas. Número 14. Sonidos extraños en el bosque. Un grupo de cazadores en un bosque se encontró con algo más aterrador que cualquier criatura que pudieran haber estado buscando: sonidos que no podían explicar. Era un día como cualquier otro en su expedición, cuando de repente comenzaron a escuchar ruidos que no se parecían a nada que hubieran oído antes. Al principio, pensaron que podrían ser animales, pero pronto se dieron cuenta de que estos sonidos eran demasiado extraños. Eran gritos agudos, mezclados con gruñidos profundos, y parecían provenir de todas direcciones. Los cazadores, desconcertados, intentaron grabar los sonidos, pero cada vez que se movían para acercarse, los ruidos desaparecían. Los sonidos eran tan inquietantes que comenzaron a sospechar que no estaban solos en el bosque. Aunque eran hombres experimentados, acostumbrados a la vida al aire libre, este encuentro los dejó nerviosos. No pudieron identificar la fuente de los ruidos, y cuanto más intentaban entender lo que escuchaban, más aterradora se volvía la situación. La naturaleza puede ser extraña, y es posible que los ruidos provinieran de algún animal desconocido o que se hayan distorsionado por la acústica del bosque. Sin embargo, los cazadores nunca encontraron una explicación. Volvieron al campamento esa noche con más preguntas que respuestas, y aunque ninguno de ellos fue herido ni vio nada concreto, la experiencia los dejó profundamente perturbados. Número 15. Ciervos blancos de Séneca. A veces, la naturaleza nos sorprende con animales que parecen sacados de un cuento de hadas. Un ejemplo perfecto de esto son los ciervos blancos de Séneca. En una zona especial de Canadá, estos majestuosos animales de pelaje completamente blanco viven en un área protegida. Pero no te confundas, estos ciervos no son albinos, como podrías pensar al ver su color. Son leucísticos, lo que significa que carecen de pigmentación en su pelaje, pero mantienen los ojos de color marrón, una distinción clave que los separa de los animales albinos. Lo que hace que estos ciervos sean tan únicos es que hay muy pocos en el mundo, apenas 100 ejemplares, y se les considera una rareza de la naturaleza. A diferencia de los albinos, que a menudo sufren problemas de salud debido a la falta de melanina, los ciervos leucísticos son tan saludables como cualquier otro ciervo. Sin embargo, su color blanco los hace mucho más visibles en el bosque, lo que los convierte en un blanco fácil para depredadores y cazadores. Por esta razón, los ciervos blancos de Séneca viven en una zona protegida, donde son cuidados y vigilados para asegurar su supervivencia. El avistamiento de uno de estos ciervos es considerado un gran privilegio, ya que su número es tan limitado que muchos nunca tienen la oportunidad de ver uno en persona. Número 16. Avión en el bosque de Malasia. ¿Qué harías si estuvieras caminando por un denso bosque en Malasia y de repente te toparas con un avión? No, no estamos hablando de los restos de un accidente aéreo, sino de un avión intacto, estacionado en medio del bosque, como si simplemente hubiera aterrizado allí. Esto es exactamente lo que ocurrió en una zona rural de Malasia, donde un avión fue llevado al bosque con la intención de convertirlo en un hotel único. Sin embargo, como muchas grandes ideas, este proyecto no llegó a concretarse, y lo que quedó
fue el armazón del avión, abandonado entre los árboles. La visión de un avión en medio del bosque es inquietante, especialmente porque no hay pistas de aterrizaje cercanas ni señales de que el avión haya sido arrastrado hasta allí por la fuerza de la naturaleza. Simplemente está allí, oxidándose lentamente, como un monumento olvidado de una idea que nunca despegó, literalmente. Aunque algunos locales conocen la historia del proyecto fallido, muchos turistas que encuentran el avión por casualidad no tienen idea de por qué está allí, lo que alimenta teorías y especulaciones. Número 17. La Casa del Fantasma de Cambridge. En 2017, en Cambridge, Nueva York, la tranquila rutina de un pequeño vecindario se rompió cuando una cámara de vigilancia capturó algo escalofriante. En las imágenes, parecía que una pequeña niña fantasma estaba de pie, inmóvil, en la entrada de una casa. La figura tenía el cabello largo y oscuro y parecía estar desprovista de algunas extremidades. La foto pronto comenzó a circular y la gente en la comunidad estaba aterrorizada. ¿Era esta una aparición real o una broma elaborada? La historia se volvió viral y pronto la gente de toda la región se lanzó a buscar pruebas de la existencia de este supuesto fantasma. Se organizaron expediciones para intentar captar más imágenes y los locales comenzaron a evitar la zona, especialmente de noche. A medida que más personas veían la foto, el miedo crecía y las teorías sobre lo que realmente estaba ocurriendo comenzaron a surgir. Algunos decían que la casa donde apareció la figura había sido escenario de tragedias en el pasado, mientras que otros afirmaban que la figura era una manifestación de un espíritu atrapado. Pero, como suele suceder en estos casos, la verdad fue mucho menos sobrenatural. Resultó que la niña fantasma era en realidad una niña real, de 9 años, que solía jugar frente a la cámara de vigilancia. La cámara había captado una imagen distorsionada de la niña mientras jugaba, lo que creó la ilusión de que faltaban partes de su cuerpo y que su apariencia era espectral. Número 18. Autos abandonados en el bosque. Caminar por un bosque puede traerte paz y tranquilidad, hasta que te topas con algo que parece fuera de lugar. Un coche clásico, oxidado y abandonado entre los árboles. No es una obra de arte moderno ni parte de una película postapocalíptica, es una escena real. En varios bosques alrededor del mundo, especialmente en Europa y Norteamérica, hay lugares donde los autos parecen haber sido dejados a la deriva, para que la naturaleza los consuma lentamente. Lo más sorprendente de estos coches es que, en muchos casos, son vehículos que alguna vez fueron considerados joyas automovilísticas. Coches que en su época habrían sido el sueño de cualquier coleccionista de automóviles. Pero ahora, allí están, cubiertos de musgo, con las ruedas enterradas en el suelo, las ventanas rotas y la pintura desgastada por los años.